Urgente, la naturaleza golpea a Rusia. Esto ha sucedido. Una catástrofe desgarra el país. Ciudades evacuadas por tornados e inundaciones sin precedentes. El karma llegó de improviso. Impacto, ya no hay rutas de escape. Esta detonación fatal ha aislado Crimea. La limpieza final ya está en marcha, la culminación de la operación de Crimea, justo ante nuestros ojos. Esto hay que verlo. En estos momentos, Lukashenko se ha rendido. Zelensky ha puesto sobre la mesa el argumento final. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya se preparan para cruzar la frontera. Vaiska se echó atrás en directo. Todo cambió en una sola noche. Hoy en nuestro programa, una catástrofe sacude la Federación Rusa. La naturaleza ha decidido acabar con Rusia. El país se está hundiendo bajo el agua. Y no solo eso, un tornado mortal irrumpió en los hogares de los rusos y no deja nada vivo a su paso. Los servicios de emergencia están paralizados e impotentes. ¿Cómo alcanzó el karma a los rusos desde un lado inesperado? Miren. Casas destruidas, ciudades inundadas y un tornado en los Urales. En varias regiones de Rusia, últimamente se ha registrado una serie de graves emergencias meteorológicas. Parece que incluso la naturaleza entiende que ya es hora de hacer algo con Rusia. En los Urales, uno de los episodios más destructivos fue el tornado en la región de Sverdlovsk. Las ráfagas de viento pasaron por los asentamientos, arrancando techos de las casas, derribando árboles y dañando las líneas eléctricas. Decenas de casas ya han sufrido daños y el tornado sigue avanzando por los asentamientos de la región. El 22 de junio, una fuerte lluvia también azotó Moscú. En pocas horas cayó una gran cantidad de precipitaciones en la ciudad. Pero el clima temprano incluso advirtió a los rusos que debían prepararse, pero al parecer nadie la escuchó. Hace una semana y media se inundó parte del centro e incluso algunas tiendas cuyos techos no resistieron. ¿Y qué decir de las tiendas si el transporte terrestre de Moscú casi se volvió submarino? Pero de verdad la fuerza de la naturaleza es tan destructiva que ni siquiera en la capital pueden hacerle frente. En la Rusia actual, el desgaste de todos los sistemas que fueron construidos aún en tiempos soviéticos alcanza el 80% y en algunos lugares hasta el 90%. Por eso el hecho de que aún no se hayan inundado todos, eso sí que es una excepción para el tiempo que ha pasado desde la disolución de la Unión Soviética. En vez de hacer algo nuevo, todos se dedicaron alegremente a robar. Robaban. Por eso todo está exactamente en el estado en el que se encuentra y va a estar aún peor. En ese tiempo, Novgorod se quedó sin electricidad y en Krasnodar incluso se declaró el estado de emergencia por una presa rota. El alcantarillado no soportó semejante cantidad de lluvia. Lo más sorprendente de esta serie de catástrofes climáticas es que el problema no son las lluvias, porque las ciudades rusas, desde las pequeñas provincias hasta la ostentosa capital, son igual de impotentes ante la naturaleza. Para hacer todo esto hay que gastar dinero, pero es mejor meter ese dinero en el propio bolsillo. Lo mismo ocurre con el sistema de alcantarillado pluvial. Por ejemplo, requiere una limpieza constante. Todo esto requiere un esfuerzo continuo. ¿Y quién va a hacer ese esfuerzo? Pero en el sur del país, la situación se viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo. En Dagestán, las fuertes lluvias y las inundaciones a finales de marzo provocaron la destrucción de viviendas e infraestructuras. Debido a las lluvias récord, la ruptura de una presa y la infraestructura obsoleta, murieron 7 personas y cientos aún siguen sin techo. Fueron los voluntarios quienes acudieron en ayuda de estas personas, pero por alguna razón las autoridades no se apresuran. A las autoridades no les importa en absoluto la ciudadanía. Entonces, ¿para qué ayudar a esos mismos ciudadanos? Las autoridades piensan que mejor los ciudadanos se ayuden a sí mismos. Bueno, y por supuesto también tienen sus excusas. En consecuencia, mientras la gente no entienda que
Si no se construye un Estado en el que el poder dependa de la sociedad, esto seguirá ocurriendo. Si no puedes elegir a tus gobernantes, si no puedes mandarlos al diablo, entonces a las autoridades no les importarás y seguirán robándote. Bueno, básicamente así es como sucede. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Rusia. Pero parecería que uno puede prepararse para todo. Pero al parecer eso no sucede en Rusia. Debido a que el clima realmente está cambiando en la Tierra, han comenzado lluvias torrenciales que antes no existían. Eso es cierto. Pero parecería que una persona razonable en tal situación debería reforzar el funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial para que funcione más rápido. Todo esto debería ser desaguado en algún lugar. Y una persona no inteligente pensará, oh, mañana todo estará mal, mejor robo otro millardo. La serie de catástrofes climáticas en toda Rusia ha demostrado que, ante la inacción de las autoridades, los desastres naturales destruyen ciudades e infraestructuras, y los ciudadanos, abandonados sin ayuda, demuestran cada vez más claramente que el Kremlin tiene otras prioridades financieras, porque incluso algo como los cataclismos naturales ya está destruyendo el mito sobre la unidad del pueblo y el poder. Ha sucedido. La cuestión de Crimea se acerca a su resolución. Bloqueo total. Rutas a Rusia cortadas. Infierno para ocupantes y traidores. Ucrania avanza. La trampa para los invasores y traidores se ha cerrado. Bacalao. La magnitud de la catástrofe ya no se puede ocultar. Vean los detalles. No habrá temporada turística en Crimea. Está cancelada. En la península hay estado de sitio. Y para salir por el puente de Kerch hay atascos kilométricos. No hay ni luz, ni agua, ni nada. Todos los que me proponen ir a la guerra dicen que me estoy quejando. Bueno, vengan y vivan donde están bombardeando. A ver cómo van a beber ustedes. Los habitantes de la península se quejan de la falta de luz, agua, internet y gasolina. El transporte público casi no funciona. Los campamentos infantiles han suspendido sus actividades. Se han cancelado los eventos masivos. Los centros comerciales y establecimientos están pasando a un horario reducido. Y después del masivo ataque nocturno con drones de esta noche en la península, los habitantes locales empezaron a informar sobre una crisis humanitaria. Tenemos que beber. Uf, me tiemblan las manos. Uf. Bien, no está mal. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con éxito el complejo de transbordo y almacenamiento de productos petrolíferos, el test terminal en Kerch, así como volvieron a golpear el puerto de Kavkaz. La noche del 23 de junio fue incendiaria en Crimea. En la profundidad operativa del enemigo, los drones SSS alcanzaron sus objetivos. Más de 60 objetivos sensibles enemigos fueron atacados solo por los Midlas. Entre la variedad de objetivos había 3 portadores de misiles de crucero, 4 sistemas de defensa aérea, una terminal petrolera en Kerch, una estación de distribución de gas y una subestación eléctrica, caravanas logísticas y camiones cisterna de combustible. El humo se extendió. Una nube de humo así de alargada se extendió a lo largo de 47 kilómetros. ¿A dónde se extendió? Aún no lo informan, pero ya es impresionante. Fuerzas de operaciones especiales mostraron la destrucción del puente de tren en el canal de Crimea del Norte. Era una arteria estratégico militar y logística de los ocupantes. El objeto formaba parte de un corredor de transporte para el traslado de cargas, recursos y medios militares y materiales en 2 direcciones clave. Desde el territorio de Rusia a través de Crimea para abastecer al grupo de tropas en la dirección sur, así como dentro de la península para apoyar el funcionamiento de la infraestructura militar de Crimea. Crimea se ha convertido en la más importante, en mi opinión, ahora mucho más aguda y relevante, no solo en términos tácticos u operativos, sino también estratégicos. Es una zona de confrontación y enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania. Evpatoria, Saki, Krasnoperekovsk y Dzankoy están sin electricidad. Las autoridades exigen de hecho limitar el uso de electrodomésticos potentes. Debido a la falta de electricidad, en algunas regiones se quedaron sin energía las bombas que suministraban agua a la gente.
El suministro de agua fue restringido en Simferópol, Alushta, Bachchisaray, Dzankoy, Evpatoria, Kerch, Feodosia y Saki. En esencia, está ocurriendo una aislación de Crimea mediante drones. Y en un futuro cercano, parece que Crimea se convertirá en una isla. Y esto puede llevar a consecuencias muy inesperadas para los rusos. En una reunión con graduados de academias militares en el Kremlin, Putin declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan a Rusia y en particular a Crimea para desestabilizar a la sociedad. Pero no lo lograrán. Habrá problemas con la electricidad, habrá problemas con el agua, habrá problemas porque no habrá alimentos en las tiendas de comestibles, habrá retrasos y otras dificultades. La gasolina ya no hay de por sí, es decir, ese es el objetivo, hacer la vida en la península lo más difícil posible y golpear, entre otras cosas, la economía de esta región. Esto es justo antes de las elecciones que se celebrarán en otoño para la Duma Estatal de Rusia, aparentemente para socavarla. Las calificaciones del partido en el poder: una provocación antes de las elecciones, desestabilización de la situación, lo que sea, pero las acciones de los drones ucranianos en un futuro cercano pueden convertir Crimea en una isla que luego podría ser fácilmente devuelta a Ucrania. En estos momentos, Zelensky ha activado el temporizador para Lukashenko, menos de una semana para el golpe. Las Fuerzas Armadas de Ucrania inician una limpieza de fuego, el colapso geopolítico total del régimen bielorruso. Zelensky ha impuesto límites estrictos a Lukashenko. Los generales de Minsk están en pánico total. Las piernas les tiemblan de miedo ante el fuego de la venganza. Más detalles a continuación. La cuenta regresiva ha comenzado, pero Minsk tiene menos de una semana para retirar de territorio bielorruso el equipo ruso que, según Kiev, se utiliza para controlar los drones que se lanzan contra Ucrania. Como esto se ha transmitido más de una vez, hemos pasado a la etapa de señal pública. Esto significa que, si él no lo retira, nosotros tampoco lo haremos. Se trata de 4 retransmisores que, según la inteligencia ucraniana, están ubicados en las regiones de Gomel y Brest. Cuando hago algo públicamente, y esa, digamos, es mi estrategia, antes de eso tomo algunos pasos para desescalar, pero no de manera pública. A nivel de inteligencia y militar, Bielorrusia, a nivel de sus líderes, recibió la información: dejen de ayudar a los rusos. La historia de los retransmisores no es una historia de ayer. Es un proceso largo. Detrás de esto hay víctimas únicamente del lado ucraniano. Su tarea es ayudar a los drones rusos e iraníes, más precisamente, encontrar objetivos en la retaguardia ucraniana, incluyendo las regiones de Zhytomyr, Rivne y Volinia. Zelensky al menos deja claro a Lukashenko que las palabras conciliadoras del dictador no son suficientes, porque tanto Zelensky como todos los ucranianos ya han escuchado suficientes palabras en estos más de 4 años. Y ahora solo entienden acciones. Si Lukashenko busca reconciliarse, estas son las acciones. Si no, recuérdese su aviso sobre la vulnerabilidad bielorrusa ante drones ucranianos, expuesta ante ellos. Lukashenko no osó probar las amenazas de Zelensky. Bielorrusia no puede defenderse del ejército ucraniano. Y mientras el bigotudo piensa, desde Ucrania hacia Minsk vuela otra señal importante. Según el canal de Telegram Nikolaevsky Vanek, este equipo ya había sido objetivo de Ucrania. Una vez, este equipo ya fue eliminado discretamente. Ahora hace falta que ellos mismos lo eliminen, pero de manera ruidosa. Pero el tema de los retransmisores implica una presión más amplia sobre Minsk. Ucrania exige que Bielorrusia detenga el suministro de combustible al ejército ruso. También les decimos, les enviamos una señal: por favor, detengan el suministro de combustible para el ejército ruso. Pero estos son solo señales. Aquí no hay ninguna amenaza. Solo estamos hablando, que vemos lo que está pasando. Y aunque formalmente Bielorrusia intenta distanciarse de la guerra, de hecho Minsk sigue estando en la órbita de influencia militar rusa. Han pasado, como usted dijo, 4 días desde que se anunció este ultimátum. Oficialmente, ahora mismo que estamos hablando, no hay ninguna reacción oficial de Bielorrusia. Peskov ha hecho declaraciones, hoy hubo discursos de Lavrov, ellos son los que se pronuncian sobre este tema, porque al parecer consideran que es una cuestión suya, una cuestión que está dentro de su competencia. Es más, incluso se pronuncian como si hablaran en nombre de las autoridades bielorrusas. Y Lukashenko no ha encontrado la oportunidad de dirigirse a la nación, de hacer alguna declaración, y esto en una situación en la que se habla de la posibilidad de que la guerra se extienda al territorio de Bielorrusia.
Pero a pesar de las declaraciones rimbombantes sobre la paz, las disculpas ante Zelensky, Si Vladimir Alexandrovich se ha ofendido, le pido disculpas y las constantes garantías de que Bielorrusia no tiene intención de luchar contra Ucrania, en la práctica, en más de 4 años, Minsk no ha logrado salir de la influencia rusa. Mientras Lukashenko habla de la inadmisibilidad de la escalada, el territorio bielorruso sigue utilizándose en interés del Kremlin. si observan las declaraciones de Lukashenko cuando reflexiona sobre, en cuanto a la implicación de Bielorrusia en la guerra, la participación de Bielorrusia en la guerra, muy a menudo recurre siempre al mismo punto y al mismo argumento. Intenta describirlo desde el punto de vista de Rusia, es decir, que Rusia no lo necesita, que Putin no lo necesita. Ellos no plantean esa cuestión. Y luego ya expone su razonamiento, que el frente se alarga y demás. Es decir, de esto se forma una imagen muy sencilla. El hecho de que hoy Bielorrusia esté involucrada por Rusia en esta guerra, de la manera en que lo está. Esto no es porque exista un valiente y noble Lukashenko, que supuestamente se defiende de los ataques rusos, sino simplemente porque Rusia no considera necesario involucrar a Bielorrusia en algún otro formato. Pero ahora me parece que estamos ante una situación similar en la que en Moscú deben decidir para sí mismos y probablemente están decidiendo y decidirán qué hacer en esta situación, si permitir esta escalada. Por eso, muchos expertos están seguros de que estas declaraciones no están dirigidas tanto a Ucrania, sino a otros actores. es absolutamente inaceptable que la guerra entre Ucrania y Rusia se traslade al territorio de Bielorrusia, por varias razones. 2 razones, las voy a mencionar. La primera, lo entendemos. Por eso no queremos luchar. Bielorrusia es muy vulnerable militarmente si Ucrania comienza a atacar a Bielorrusia de la misma manera que ataca a Rusia. Porque Bielorrusia está para los militares ucranianos como en la palma de la mano. Entendemos perfectamente que nuestros principales objetos de infraestructura vital, de producción y logísticos quedarían bajo ataque. Bueno, como ellos mismos declararon, ya tienen 500 de esos objetivos. Han sido identificados en el territorio de Bielorrusia. Esa es la primera razón. La segunda razón es que nuestro pueblo no es un guerrero aceptable. En primer lugar, la entrada de Bielorrusia en la guerra no le conviene a China, que sigue siendo uno de los socios externos clave de Minsk. China, como uno de los beneficiarios del régimen de Lukashenko hasta el día de hoy, de facto ha impuesto condiciones bastante estrictas a Lukashenko para la obtención de un nuevo crédito. Y estas condiciones consisten en que es necesario dejar de agitar el garrote nuclear, dejar de hablar sobre el avellano y otras cosas y dejarle claro a Vladimir Putin que no habrá ninguna agresión por parte de Bielorrusia. O incluso bajo una bandera ajena, bajo su bandera, ni siquiera se contempla teóricamente. Las circunstancias empujan al dictador bielorruso a quitar su trasero de una de las sillas en las que hasta ahora ha intentado sentarse. El tiempo de las declaraciones contradictorias está llegando a su fin. Kiev exige de Lukashenko no palabras pacíficas, sino acciones pacíficas. En estos momentos, Kiev ha ido vabanque y ha presentado a Putin el ultimátum final. Se acabaron las negociaciones de paz. Rusia encara una derrota total. El juego terminó. Los éxitos ucranianos en el frente sentencian a la Federación Rusa. Ucrania usa la fuerza y dictará a Moscú su rendición incondicional. Los detalles aquí. Ucrania ha lanzado una ofensiva diplomática. El representante ante la ONU advirtió al Consejo de Seguridad que Kiev podría cambiar sus exigencias en las negociaciones con Moscú. Ucrania está lista para negociaciones directas con Rusia para lograr una paz justa y duradera conforme a la Carta de la ONU. Pero nuestra paciencia no es ilimitada. No se descarta que Ucrania cambie su enfoque. El alto el fuego a lo largo de la línea del frente ya es un gran compromiso. Tras el G7 en Francia, donde negociaron Donald Trump y Volodymyr Zelensky, la postura de ante la guerra cambió mucho. Tras Andriy Melnik, el enviado de presionó al ruso Nevencia. Rusia debe llegar a un acuerdo. El tiempo no está del lado de Moscú. Rusia pierde 40.000 personas al mes en condiciones de una economía extremadamente tensa, mientras que Ucrania se desarrolla rápidamente. Diplomacia y negociaciones, no más derramamiento de sangre. Esa es la única respuesta. El espíritu de Anchorage también se ha disipado en el Kremlin.
Los diplomáticos moscovitas volvieron a quejarse de que los engañaron y traicionaron. Además de la prórroga de todas las sanciones de Biden, ya se ha adoptado un considerable paquete de sanciones de la administración Trump contra Rusia. Se ha olvidado la declaración del presidente de Estados Unidos, hecha inmediatamente después de Anchorage, de que Ucrania necesita una paz duradera, no un alto el fuego de un par de años, y que Alaska sentó las bases para avanzar en esa dirección. Nos engañaron descaradamente, simplemente nos mintieron. Nos tomaron el pelo, nos engañaron. Simplemente nos engañaron, nos tomaron por tontos. La regla fundamental de la diplomacia en tiempos de guerra. Cuanto más capaz es el ejército, más fuerte es la posición en la mesa de negociaciones. En 2025, durante una reunión con el presidente de Ucrania en el despacho Oval y una cumbre con Putin en Alaska, Donald Trump apostó por Rusia creyendo en la inevitable derrota de Ucrania. Trump pensaba que Ucrania perdería, por eso quería lograr una paz rápida. Esto fue hace menos de un año. Hubo una reunión entre Trump y Putin en Anchorage, cuando el acuerdo prácticamente ya estaba sobre la mesa. En él se decía que entregaríamos territorio ucraniano, que ni siquiera había sido ocupado aún. Él vio que todo lo que le decían, que colapsarían, que no sobrevivirían al invierno, resultó ser falso. Ahora, por el contrario, Putin parece más débil que nunca. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están golpeando los principales pilares del pequeño zar, Moscú arde y la Crimea ocupada se está convirtiendo en una isla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó en privado al presidente Volodymyr Zelensky a actuar con más audacia. Este mensaje se produjo en el contexto de los esfuerzos intensificados de Kiev para organizar una reunión entre Zelensky y Putin, una idea que Trump apoyó, pero que el Kremlin sigue evitando. Trump dice que en realidad no cree que Putin haga algo sin presión. Además, como señalan acertadamente los estadounidenses, el tiempo juega en contra de Putin. Cuanto más pasa el tiempo, peor se vuelve la situación para la Federación Rusa. Las refinerías en llamas en Moscú y las fábricas militares en Cheboksary y Voronezh, el cementerio de camiones cisterna a lo largo del corredor terrestre, así como la destrucción de puentes hacia Crimea, son logros del armamento ucraniano ya existente. Y en un futuro próximo, a los drones y misiles de crucero, se sumará también la artillería balística ucraniana. La artillería balística ucraniana lo cambiará todo en esta guerra. En general, cambiará el estatus de Ucrania en el mundo. Ya lo hemos cambiado en varias ocasiones, pero esto será una liga completamente nueva. Habrá artillería balística ucraniana y atacará a Rusia. Por falta de fuerzas y recursos, lo único que le queda a la Federación Terrorista son los ataques contra los ucranianos en la retaguardia. Pero incluso aquí, las Fuerzas Armadas de Ucrania han obtenido la capacidad de responder de manera simétrica. Donde quiera que mires, con cada nuevo día de la guerra, la situación de Rusia empeora. ¿Más que ayer? Impacto. Londres y Kiev activan su plan secreto. Gran Bretaña y Ucrania se unen para destruir Rusia. Londres ha entregado oficialmente cartas letales de destrucción masiva. Estos supermisiles, sin restricciones estadounidenses, ya están apuntando al corazón mismo de Rusia y están listos para lograr un triunfo en la retaguardia profunda del enemigo. Pero eso no es todo. ¿Por qué al general ruso ya le flaquearon las piernas después de escuchar esto? Miren. Ahora, 3.000 kilómetros ya no es un problema. Los ingenieros ucranianos han modificado sus drones y hoy estos drones son capaces de llegar a casi cualquier rincón de Rusia, cubriendo 2/3 del territorio del país agresor. La novedad fue anunciada por el propio Volodymyr Zelensky al comentar los ataques a la refinería de petróleo de Tyumen, una región que hasta hace poco se consideraba absolutamente segura en Rusia. Nuestras sanciones de largo alcance han llegado a la región de Tyumen, en Rusia. Esto también es refinación de petróleo, a más de 2.000 kilómetros de nuestra frontera estatal. Eficaz. Los nuevos drones modernizados han funcionado perfectamente. Ahora pueden alcanzar objetivos a una distancia de 3.000 kilómetros. Agradezco a los ingenieros de Firepoint. Respuestas absolutamente justas a los ataques rusos. Contra nuestro Estado, el plan de sanciones de largo alcance de Ucrania se está cumpliendo.
Ahora, según los expertos, las fuerzas de defensa han ampliado significativamente la lista de objetivos en la retaguardia rusa. Junto con las refinerías y las instalaciones de la industria militar, podrían ser atacados objetivos que incluso cambien por completo la naturaleza de la guerra. El primer componente, en primer lugar, lo más importante, por supuesto, son los objetivos que actualmente nos causan problemas. Vemos que están levantando precisamente los Iskander, misiles balísticos y de crucero o aviones desde aeródromos a una distancia de 800 a 1400 kilómetros. Esos son los objetivos directos. Ahí es donde hay que golpear todos los días sin parar, así no podrán levantar nada. Zelensky añadió que Ucrania sigue atacando a media distancia. Ayer destacaron unidades del SBU, la GUR y las SSO, golpeando a la vez ambos lados del puente de Crimea. Y de paso destruyeron un nuevo suministro de combustible al territorio en el puerto de Kerch. Cerrar completamente como todos los territorios del continente, esto es Mariupol, Zaporilla, Jersón, respectivamente, todos los puentes y cruces de barcazas, así como desde Kerch. Estos ataques, de hecho, crean condiciones para aislar Crimea y entonces golpear en todos los territorios. Según se supo, durante este ataque también se logró destruir con éxito la logística militar, así como 4 estaciones de radar del sistema S-400 y 2 sistemas Pantsir. Ahora en Crimea, la defensa antiaérea está siendo destruida, según entiendo, a una velocidad que es mucho mayor que la capacidad de los rusos. Incluso con todos los esfuerzos realizados para reponer ese mismo sistema de defensa antiaérea. Esto se hace, evidentemente, para intensificar los ataques contra Crimea y, como se ha declarado, convertirla en una verdadera isla para los rusos. Tengo miedo. ¿Y saben exactamente qué misil era? Un misil pasó volando junto a la casa, junto a la ventana, en dirección al puente de Crimea. Ucrania pronto tendrá más medios para atacar. Según Bloomberg, el Reino Unido desarrolló misiles de largo alcance y bajo costo que se probarán pronto. Se supone que estos nuevos medios serán menos precisos y destructivos que los Storm Shadow o Scalp, pero costarán aproximadamente la mitad y, lo que es importante, no contendrán componentes estadounidenses. Lo que significa que no será necesario consultar con Washington no será necesario pedir permiso a Trump para su uso. Los países europeos de la OTAN han decidido que realmente deben tener armas que funcionen de verdad sin ellos. De repente mañana dice, he cambiado de opinión, en realidad he vuelto a amar a Putin y no quiero que mis maravillosas armas estadounidenses vayan hacia Rusia. Por eso no podemos darle nada a Ucrania y ustedes, por favor, también esperen ahí. La cabeza de combate del nuevo misil tendrá aproximadamente 225 kilogramos de explosivos. El alcance será de más de 500 kilómetros. Y para estos medios, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen objetivos de sobra. Sensación. Ahora el FSB apunta a Kadyrov y Lukashenko. El veneno está en la sangre. En el Kremlin pugnan por el poder. La inteligencia rusa envenenó a Kadyrov. El asustado Lukashenko teme por su vida. Fin de los vasallos de Putin. ¿Quién dio la orden de liquidar a los principales títeres del Kremlin y qué masacre sangrienta por el poder? ¿Ya ha comenzado? Miren. Tal rey, tal corte. Después de Putin, que lucha sin éxito contra la demencia progresiva, su entorno también ha empezado a decaer notablemente. Muchos vieron en esto una nueva etapa en el desarrollo del país. Al apostar por sus fieles subordinados, viejos amigos y compañeros de universidad, Putin se rodeó de un equipo de ancianos incapaces de sostener un bolígrafo en la mano y mucho menos de gobernar todo un país. De desgracia, este abuelo todavía sigue en el poder. La edad promedio de los funcionarios y ministros en la administración del dictador ruso hace tiempo que superó los 65 años. Pero incluso aquellos pocos allegados al Kremlin, que en comparación con el envejecido Putin pueden considerarse sangre nueva, aunque sea con reservas, pierden la salud con una regularidad envidiable tan pronto como entran en el círculo más cercano del dictador. El jefe de Chechenia declaró que quieren matarlo. El jefe de la República de Chechenia tiene solo 49 años.
pero ya parece un cadáver viviente. Hace apenas un par de años Dondon irradiaba fuerza y confianza, pero en los últimos meses se mueve con bastón, rara vez aparece en público y cada vez se ve peor. Algo así como una quimioterapia, por decirlo de alguna manera. Fase activa. Se manifiesta de repente en medio del aire, exactamente como si fuera hinchado, y cuando la hinchazón baja, entonces aparece con bastones. Pero el tratamiento claramente no le ayuda a Dondon. Se rumorea que en el Kremlin ya están buscando activamente un reemplazo para Kadyrov. El propio jefe de Chechenia, al enterarse de esto, cayó en una profunda depresión y se volvió adicto a sustancias prohibidas. Kadyrov destruyó activamente su organismo con todo tipo de estimulantes y, según se cree, sustancias psicotrópicas. Al parecer, su organismo no es el más fuerte. En definitiva, Putin en un futuro cercano se quedará sin su principal vasallo y perro guardián, con el que durante años asustaron a todos los rusos. Mientras Dondon pasa sus últimos días con polvos, los siloviki del Kremlin, sin ningún remordimiento, ya empiezan a repartirse Chechenia entre ellos. Circulan rumores de que algunos representantes del FSB incluso podrían haber contribuido al deterioro de la salud del dictador checheno. Supuestamente a Ramzan lo envenenaron simplemente con esos mismos psicotrópicos prohibidos. Los siloviki rusos tienen muchas preguntas. A Kadyrov lo odian sinceramente. A veces esto se manifiesta en forma de conflicto, por ejemplo, en torno al curso de la guerra y las acciones de las unidades chechenas, a las que a veces se burlan abiertamente. Pero incluso sin ayuda externa, los hombres de confianza de Putin a menudo miran a la muerte a los ojos. Un claro ejemplo de ello es Alexander Lukashenko. Este último siempre se ha presentado ante el pueblo como un gestor fuerte, capaz incluso de cortar leña y de cosechar un campo de trigo y de jugar al hockey. Pero últimamente todo esto le cuesta a Alexander Grigorievich un esfuerzo increíble. Nuestras fuentes dicen que para el llamado hockey, en el que finge que todavía juega, 3 personas lo visten con el uniforme, 2 lo acompañan hasta la pista, patina allí literalmente 1 o 2 minutos solo para crear la apariencia de que aún puede moverse sobre el hielo y de la misma manera lo devuelven al vestuario. Pero si a Kadyrov lo acabaron los polvos, a Lukashenko, la amistad con Putin y la paranoia que se desarrolló después de ella. El dictador bielorruso llegó al poder incluso antes que Putin y desde entonces se aferra desesperadamente a su silla. Este no es el mismo Lukashenko de 1994, cuando llegó, como él mismo decía, para sacudir el parlamento y a otros. Él está envejeciendo, es viejo, está estresado, no confía en nadie. Por supuesto, está desarrollando paranoia. Y todo esto se refleja tanto en sus discursos como en su comportamiento. Para él ahora es el último intento de aferrarse al poder de alguna manera. La paranoia del Batka ha llegado al punto de que se niega a someterse a operaciones temiendo que durante su ausencia en Minsk, en el país, ocurrirá un golpe militar y que tras la anestesia ya no despertará como presidente, sino como prisionero. Visualmente vemos que Lukashenko realmente tiene problemas serios con síntomas así y sin el tratamiento adecuado. Algunos médicos le dan a Lukashenko no más de 1 año y a Kadyrov, con sus hábitos perjudiciales, aún menos. Así que no se descarta que en un futuro próximo Putin pierda de golpe a 2 de sus principales vasallos, lo que, según los politólogos, podría afectar seriamente al propio Putin. Después de Dondon y el Batka, finalmente también irá al basurero de la historia. Y Vladimir Vladimirovich, por si acaso, ya se metió en la caja. Eso es todo. Para más noticias candentes del frente, véanlo en el próximo episodio.